Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Soy Beatriz Elena Álvarez y como dicen por aquí, porque ustedes lo pidieron, estamos de nuevo en este webinar para hablar acerca del Parkinson. En el webinar pasado, que por cierto tuvo bastante éxito y mucha acogida, nos enfocamos en el diagnóstico y tratamiento. Hoy vamos a dedicar este espacio de diálogo a hablar acerca de los cuidadores y de las familias de los pacientes de Parkinson, que también son bastante afectados e impactados mental, psicológica y emocionalmente. Por eso tengo el gusto de saludar nuevamente a la neuróloga Xiomara García, neuróloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en desórdenes del movimiento de Cleveland Clinic en Estados Unidos. Doctora Xiomara, un gusto repetir webinar con usted. Bienvenida. Buenas noches, Beatriz. Muchísimas gracias por esta invitación. Como tú lo has dicho, porque nuestro público lo pidió, estamos nuevamente en una sesión educativa donde nuestro propósito es responder sus inquietudes y dejar de pronto algunas bases respecto a nuestro tema de esta noche, que es centrado en los cuidadores, algo que en realidad es darle la vuelta a la moneda en este sentido, porque a veces de pronto fallamos en la atención que le damos a los cuidadores de nuestros pacientes. Entonces, un placer estar acá nuevamente. Es cierto, doctora Xiomara, nos fue bastante bien. La gente quedó muy satisfecha con la información que usted le suministró acerca de el Parkinson, que como bien sabemos es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. Y bueno, nos quedó faltando el tema de los cuidadores y por eso estamos aquí para hablar de ellos, de las familias que también son pues, bastante impactadas con esta enfermedad. Hablemos un poco de los cuidadores. ¿Qué son en esencia esas personas que están ahí acompañando, soportando al paciente de Parkinson? Bueno, pues un cuidador es una persona que acompaña a alguien que tiene unas necesidades especiales en autocuidado y en salud. En este sentido, pues un cuidador puede ser, como tú lo acabas de decir, desde su núcleo familiar, que en general se reconocen como cuidadores informales, hasta algunas personas que tienen un entrenamiento específico, como ciertos tipos de enfermeras, terapeutas y demás que, digamos, ejercen una profesión de cuidador. Sin embargo, a pesar de que existe este tipo de figura y de que, como sabemos, pues por cada paciente de Parkinson vamos a tener un impacto en la calidad de vida de por lo menos entre 4 y 6 personas más, que generalmente constituyen pues un núcleo familiar. Sabemos que este grupo de personas en general no es donde se centra la atención del cuidado, ¿sí? Y posiblemente es relevante voltear nuestra mirada un poco hacia quienes están acompañando y quienes están dándole la mano a nuestros pacientes en el día a día, porque finalmente gran parte del éxito del tratamiento, gran parte de la calidad de vida depende de que haya una muy buena interacción entre el equipo de salud, el paciente y sus cuidadores o su red de apoyo. Entonces, la idea es que todos podemos ser cuidadores en algún momento, ¿cierto? Si llegamos a tener un familiar, un amigo afectado, alguien cercano, y tenemos que aprender a identificar si somos cuidadores y cómo cuidarnos como cuidadores, ¿sí? Porque como te decía, claro, gran parte de todo está centrado en el paciente, por supuesto que eso es lo más lógico en el proceso, pero a veces en ese ir y venir de los días se desgasta el cuidador, empieza a tener también, digamos, algunos síntomas, algunas cosas, y se puede decir de cierta manera que también sacrifica gran parte de sí mismo por la salud de su ser querido. Entonces, la idea es que nosotros logremos que esa dinámica sea armónica y en ese sentido, pues ese desgaste sea el menor posible. Excelente introducción, doctora Xiomara. Vamos a aprender cómo cuidar a los cuidadores y aquellos que se están conectando. Les damos la bienvenida. Hasta ahora van 145 personas aquí en esta plataforma digital. También vamos a estar en el canal de YouTube de Escenario Vital, donde ustedes van a encontrar después esta grabación muy importante para que compartan toda esta valiosa pedagogía acerca del Parkinson que vamos a compartir con la doctora Xiomara. Ustedes también pueden realizar todas sus preguntas e inquietudes en el chat de preguntas y respuestas de aquí abajo, que al final vamos a tener un espacio para que la doctora conteste todas sus inquietudes.
Doctora, sabemos que la enfermedad del Parkinson es difícilmente diagnosticada en su primera etapa. No hay en sí un examen con el cual podamos o puedan ustedes decir esto es Parkinson, sino hasta después que se presentan algunas manifestaciones ya muy dicientes y concretas. ¿Desde cuándo se hace necesario un cuidador de Parkinson, ya sea porque no ha sido diagnosticado o porque está en esa primera etapa? Bueno, pues es una pregunta muy interesante y que además tiene una respuesta que no es nada sencilla. Ujú. Porque, por supuesto que si nosotros pensamos en cuidador como alguien que va a suplir una deficiencia, una discapacidad en una persona, pues tendremos que ver algunos estadios que están al principio y luego pues comprometen la funcionalidad, la independencia de un paciente. Pero en realidad, como pudimos ver en nuestra primera sesión, la complejidad del Parkinson hace que haya unos síntomas previos, como por ejemplo alteraciones importantes en el estado de ánimo, depresión, ansiedad, apatía. Habíamos mencionado también, por ejemplo, la presencia de alucinaciones. Entonces, el rol del cuidador o de, digamos, la red de apoyo en Parkinson va mucho más allá de suplir esas necesidades relacionadas con el movimiento, que es lo que siempre pues se nos viene a la cabeza cuando pensamos en Parkinson. Un Ujú. paciente con cualquier paciente que tenga un diagnóstico reciente de una enfermedad degenerativa y crónica, como es el caso del Parkinson, por supuesto que va a necesitar, por ejemplo, apoyo en la parte emocional desde muy temprano. La misma condición de Parkinson hace que en algunos pacientes ellos no reconozcan cierto tipo de síntomas que tienen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un paciente puede estar muy ansioso, pero el mismo espectro de su enfermedad hace que él no se dé cuenta. Entonces, también va a necesitar alguien que le permita identificar en forma externa cuáles son esas cosas. Entonces, en ese sentido, el acompañamiento en Parkinson es desde una etapa muy temprana, ¿sí? Y desde ese momento somos cuidadores. ¿Sí? Desde ese momento somos cuidadores porque estamos velando por el bienestar de una persona que tiene un compromiso de su salud, ¿sí? Entonces, nuevamente salirnos un poquito de la caja y pensar, claro, hay unos síntomas relacionados con el movimiento, pero desde antes vamos a tener otras manifestaciones que hacen necesario que haya un núcleo de soporte que ayude al paciente a entender lo que pasa, a identificar lo que ocurre y también a manifestárselo pues al equipo de salud. Doctora Xiomara, también sabemos que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que no tiene cura y que puede ser bastante larga en la mayoría de los casos, que además está creciendo muchísimo en la población que está envejeciendo, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces, hay que prestarle bastante atención. Y por supuesto, esto no atañe solo al paciente en la condición de discapacidad de Parkinson, sino a todo su entorno familiar. Entonces, las cifras no solo son los pacientes diagnosticados, sino que son una cantidad de personas que como los fumadores no pasivos, estos serían enfermos pasivos. Los fumadores pasivos, estos serían como enfermos pasivos también, porque padecen lo que es pues el acompañamiento y el soporte de estos pacientes que tienen pues muchas limitaciones físicas. Contémosle a la gente, según su criterio, cuáles serían entonces esas funciones, esa misión y ese objetivo de un cuidador frente a un paciente que ya tiene esta discapacidad motora y no motora, problemas emocionales, algunos otros problemas de salud. ¿Qué hace un cuidador con un paciente de Parkinson? Bueno, un cuidador en Parkinson, eh, yo me atrevería a decir que incluso antes del diagnóstico ya tiene un rol importante, ¿sí? En muchos casos que yo veo pues en mi práctica diaria, son los familiares del paciente los que notan los cambios, ¿sí? Entonces es común ver en la consulta, por ejemplo, que viene el señor acompañado de su esposa, el señor dice no tener ningún síntoma y su esposa dice, ¿cómo que no? Yo he visto que tienes temblor a veces, he visto que de pronto tienes algún cambio en la forma de caminar. Entonces, en ese sentido, yo pensaría que el cuidador, como te digo, tiene un rol importante antes de considerarse a sí mismo un cuidador, e incluso antes del mismo diagnóstico. Ujú. De manera que creo que la identificación de algunos cambios en salud es uno de los roles más tempranos del cuidador, ¿sí? Ujú. Muchas veces, como te contaba, la misma enfermedad hace que el paciente vea sus síntomas de una manera poco objetiva. Además, porque esta carga de tener un diagnóstico de esta índole, pues hace que haya cierta negación en algunos aspectos o en casos contrarios hace que haya una magnificación de los síntomas, obviamente sin desconocer
el sufrimiento que le produce a un paciente tener determinado cuadro de salud. Entonces, es muy importante que el cuidador identifique y trate de dar una dimensión, digamos, lo más objetiva posible dentro del proceso, porque eso nos va a permitir tomar intervenciones en pro de la salud de todos. En segundo lugar, el cuidador es responsable de disminuir la carga de enfermedad. ¿Sí? Esto no necesariamente quiere decir echarse encima de pronto ciertas cosas que es frecuente ver, porque por supuesto cuando hay amor, hay empatía del cuidador hacia el paciente, puede haber ocasiones en que tome una carga excesiva para él. Eso es muy común en la enfermedad de Parkinson. Entonces es un deber, digamos, del cuidador y debe ser la motivación ayudar a que el bienestar del paciente sea el mejor sin desconocer su propio bienestar y sus propias necesidades. Y finalmente, digamos ya en un aspecto más del día a día, un cuidador debe llevar a su paciente a las citas, estar empapado del estado de salud del paciente, ¿sí? Para de esa manera poder brindar información suficiente y necesaria en la atención en salud. Es relativamente frecuente ver pacientes que van solos a la consulta. Obviamente uno entiende que por razones laborales y demás no siempre los pacientes pueden ir acompañados y muchas veces nos quedamos cortos porque no está esa perspectiva de la persona que está viendo al paciente. ¿Sí? Entonces no se atienden las necesidades más importantes porque no se hacen manifiestas durante la consulta. Entonces un cuidador, como podemos ver, pues es un testigo del proceso, pero también es una parte fundamental en la interacción para el bienestar. Por eso cuando un paciente acude, nosotros estamos dándole intervenciones al paciente, pero todo eso se debe reflejar no solo en él, sino también en que haya una menor carga al cuidador. De lo contrario, pues se puede volver una situación bastante difícil y donde podemos llevar a desenlaces pues más complicados a futuro. Muy bien, estamos diciendo entonces que un cuidador o una cuidadora es un acompañante, es un soporte emocional y es un representante también de estas personas que van perdiendo todas sus facultades motoras, que ya no pueden caminar, no pueden asearse, tienen dificultad al hablar. Bueno, son bastantes los cargos que tiene un cuidador y por eso es que a veces hay bastante fatiga, mucha ansiedad, estrés y ellos van presentando también síntomas de enfermedad que pues no son tan observados, ¿no? Nos dedicamos a ver al paciente, pero nos olvidamos de aquel entorno familiar. ¿Cuáles son esos problemas, esas manifestaciones que también van presentando los cuidadores, doctora, alrededor del paciente de Parkinson? Podemos pensar en dos grupos grandes. El primero tiene que ver con la salud emocional y mental, ¿sí? Ujú. Entonces, por supuesto que es posible que en el proceso, cuando tú ves a un ser querido con un deterioro en su salud, no solo es el hecho en sí de verlo triste o de verlo afectado por algo, sino que, por supuesto, uno como cuidador va a sufrir, ¿sí? Como acompañante de esa familia. Eso hace parte del proceso natural de aceptar la enfermedad y la nueva vida o el nuevo reto que estás por, digamos, caminar junto con tu ser querido. Sin embargo, a veces cuando no hay un acompañamiento suficiente o cuando esto es algo que es muy importante, cuando el paciente no está adecuadamente tratado, pues esos síntomas de tristeza que son lo normal pueden transformarse en algo que sea en realidad una situación de salud patológica, o sea, una enfermedad. Depresión, trastorno depresivo, ansiedad, insomnio, ¿sí? Porque muchas veces el paciente va a requerir, por ejemplo, cosas en la noche, levantarse, distintas manifestaciones, el cuidador va a tener que estar pendiente todo el tiempo. Entonces, por supuesto que esto puede generar unos cambios y un impacto negativo en la salud del cuidador, llegando incluso pues al síndrome de burnout, que es pues una palabra en inglés que hace referencia como cuando ya está totalmente frustrado y no quiere nada más el cuidador, que es una combinación de todo lo anterior. Y tenemos entonces ese grupo y además algo de compromiso físico. Entonces hay cuidadores, por ejemplo, que tienen muchos problemas ortopédicos. En gran parte de los casos, el cuidador principal es la pareja de este paciente o de esta paciente con Parkinson, entonces en general va a estar en un rango de edad más avanzado, donde ya tiene, digamos, en sí mismo algunas condiciones, hipertensión, diabetes, las cosas que llegan con la edad, ¿sí? Las cosas que llegan con el tiempo. Entonces, tener esa carga tuya de salud
y además de eso tener que estar pendiente de que el paciente se levantó, casi se cae, entonces tuve que agarrarlo, no está comiendo, entonces tengo que insistirle que coma, no le está durando el efecto de la levodopa, entonces estamos bien una hora y luego otra vez él se desespera o ella, o etcétera. Entonces están esas manifestaciones físicas y esas manifestaciones en la salud emocional que yo me atrevería a decir que están presentes casi en todos los casos. ¿Sí? Entonces lo que Ujú. queremos es buscar estrategias para identificar esto, evitar que nuestros cuidadores se cansen, porque cuando un cuidador se cansa, aumenta el riesgo de muerte del paciente con Parkinson y el riesgo de institucionalizarlo antes de lo debido, ¿sí? Tempranamente. ¿Por qué? Porque hay más caídas, hay más depresión, hay una serie de complicaciones que no solamente van a afectar al paciente, que es, digamos, lo que se mide hoy en día en salud, sino al cuidador también, que es algo que estamos comenzando a entender hasta ahora desde la salud pública. Uy, bastantes responsabilidades tienen los cuidadores, doctora Xiomara, y es que ser un cuidador es como una forma de humanizarnos, de aumentar esa capacidad de amar, de ponernos en los zapatos del otro, en perdonar, en confiar, en tener esa compasión, ¿cierto? Tantos valores humanos que se despiertan al cuidar a alguien que lo necesita. Pero hay muchos retos que enfrentan los cuidadores, el tiempo que dura la enfermedad, el rechazo social, por ejemplo, este cansancio, este estrés, esta dependencia emocional que se va generando y eso es como una codependencia también, porque no solo el paciente depende del cuidador, sino que a veces el cuidador centra tanto su vida en el paciente que no ve más allá de esa labor. ¿Cuáles serían esos focos a tener en cuenta, doctora Xiomara, para alertar cuando un cuidador ya se le está yendo la mano y cuando hay que ponerle cuidado al cuidador? Ok. Esto es algo que nosotros deberíamos tratar de explorar siempre en la consulta cuando está el paciente. Ojalá pueda asistir con su cuidador principal. No siempre es así, digamos, el escenario que tenemos enfrente, pero existen incluso algunos instrumentos que se han desarrollado desde la medicina para entender la carga del cuidador. Ujú. ¿Sí? Entonces son inventarios que traen una serie de preguntas, cuestionarios y demás, donde indagamos acerca de fatiga, aplicamos algunas preguntas dirigidas a estado de ánimo, a dolor, porque el dolor físico es frecuente en los cuidadores con enfermedad de Parkinson, ¿sí? E incluso se ha visto que algunos pacientes pueden empezar a sentir manifestaciones similares al Parkinson mismo en ellos, ¿sí? Como pasa también en Alzheimer, ¿no? Los cuidadores con Alzheimer empiezan a tener problemas de memoria que son más una reacción emocional, pues, a todo ese proceso que implican este tipo de situaciones neurológicas. Ujú. Entonces, ¿en qué tenemos que enfatizar? Básicamente lo mismo que el paciente, el ánimo, el sueño, la alimentación, ¿sí? ¿Cuánto tiempo del día está dedicando el cuidador a su paciente? ¿Sí? Cuando yo tengo un cuidador que pasa muchas horas al día con el paciente, pues eso me habla de que la terapia para el paciente posiblemente es insuficiente, ¿sí? Entonces, existen, digamos, una serie de recursos que se pueden llevar a cabo. Como te contaba, hay por lo menos unos 4 o 5 inventarios diferentes. Ujú. Pienso que es muy importante que los cuidadores manifiesten, digamos, su necesidad de cuidado, ¿sí? Eso es algo que pasa frecuentemente también. Estamos en una cultura donde creemos que ser fuerte es nunca quejarse, ¿sí? Soportar lo que venga, ¿sí? Entonces, esposos, hijos súper abnegados, y eso no es así, ¿sí? Hay que reconocer cuando hay, digamos, momentos en la vida que nos pueden superar tanto en lo emocional como en lo físico, porque como te contaba, esto además tiene formas de abordarse, Ujú. ¿sí? Optimizando la terapia del paciente, sugiriéndole al cuidador de pronto psicoterapia, que estas son cosas que pueden ayudar muchísimo, o incluso hacer uno mismo intervenciones a veces en consulta. ¿Sí? A veces sale a flote que hay de pronto una relación de dependencia excesiva o que de pronto el paciente está recayendo más de lo que necesita en el cuidador. Entonces hay que hacer también educación a este respecto porque es algo de lo que casi nunca hablamos. Entonces ese es como el paso principal. Y una de los principales requerimientos de un cuidador, sin duda, es enterarse muchísimo más acerca de la enfermedad del Parkinson y como usted bien dice, doctora, no solo qué es, sino también el tratamiento, estas terapias alternativas, cómo también compartir en esos
tiempos off o en esos tiempos de calidad, ¿no? Que se está con el paciente. Hablemos de esos tratamientos que debería saber un cuidador, por ejemplo, acerca de la medicina que mejora la calidad de vida y de algunas terapias alternativas que también podrían ser muy útiles saber para aquellos cuidadores que están hoy conectados con nosotros. Bueno, pues como te contaba, el cuidador es un reflejo de una terapia adecuada para el paciente. Obviamente, pues esto es una generalidad, no necesariamente se cumple para todos los casos. Eh, es muy importante reconocer en forma temprana cuáles son los factores que van a aumentar la carga en paciente y cuidador, ¿sí? Y se han hecho estudios tratando de buscar cuáles son esos predictores que llevan a que en algún momento el cuidador tenga una carga más grande de la que, digamos, se esperaría de acuerdo al paciente que está cuidando. Se ha encontrado entonces que depresión, apatía y ansiedad son las tres cosas desde lo emocional que más generan carga al cuidador. Digamos que en segundo lugar iría las alucinaciones. Y ya desde la parte física se ha visto que los pacientes que tienen muchas fluctuaciones, que habíamos mencionado que son aquellos casos donde hay un acortamiento en la duración de la dosis del medicamento, casi siempre levodopa, y donde la calidad de ese efecto se va disminuyendo con el tiempo. Entonces, pacientes con fluctuaciones, pacientes cuidadores que están mucho más comprometidos. Ujú. Lo otro que afecta mucho la calidad de vida del cuidador son las caídas, ¿sí? Porque un paciente que se cae, pues es un paciente que el cuidador nunca va a tener paz, ¿sí? El paciente cada vez que se mueva, el cuidador va a estar ahí. Entonces, esos son como esos ámbitos que han mostrado que en realidad impactan, digamos, desde la parte estadística también, la calidad de vida del cuidador y en ese sentido su carga. ¿Qué es importante? Entonces, como yo te contaba, muchas veces el cuidador es el que está ahí a la vanguardia, buscando en internet, mirando qué cosas nuevas hay, ¿cierto? Qué otras opciones de tratamiento existen. Y pues las terapias que ayudan a disminuir las fluctuaciones, pues son claves, ¿sí? Y vale la pena siempre ponerlas sobre la mesa cuando esta complicación está presente en el paciente que yo cuide, ¿sí? Y yo creo que siempre es válido poner esas inquietudes al médico tratante, al médico de confianza. Podemos entonces, yo les había contado la vez pasada que las fluctuaciones se pueden manejar con terapias orales, como la safinamida, que vale la pena intentar, digamos, siempre por lo que es una terapia oral, que es una sola vez al día y demás. Si esto no llegase a ser suficiente, pues existen otras opciones más allá también, terapias inyectadas, estimulación cerebral, pero pienso que es válido siempre hablar de esto, además porque este mismo medicamento puede ayudar a manejar otras cosas que impactan en la calidad de vida, como dolor y depresión que habíamos hablado pues en nuestro primer seminario, ¿sí? Entonces, ¿qué es el mensaje? Y es lo mismo que yo les decía la vez pasada, que los síntomas, o sea, no hay por qué padecer síntomas que pueden tener un tratamiento, ¿sí? Tratamientos ya sea desde lo farmacológico o tratamientos en psicoterapia, intervenciones en terapia física y demás, entonces siempre vale la pena pues estar, digamos, a la vanguardia del conocimiento y estas son como las alternativas, digamos, que vale la pena siempre preguntar. Muy bien, eso me parece clave, que la gente sepa que hay tratamiento que mejora la calidad de vida, la safinamida que reduce esos tiempos off a quienes presentan todas esas fluctuaciones motoras, les permiten pues tener más tiempo de calidad. Y en ese tiempo de calidad yo creo que también se puede aprovechar entre cuidadores y pacientes, doctora, con actividades lúdicas que también son muy importantes, porque hay que tener ojo con el sedentarismo, pues no solo en los pacientes, sino también en los cuidadores que se quedan largas horas pues cuidando a estas personas. ¿Qué se recomienda, doctora, hacer como actividades que estimulen tanto al enfermo como al cuidador, pues para evitar estos problemas emocionales, psíquicos y por supuesto físicos también y motores en Claro, ambos? en ambos casos esta pregunta me gusta mucho porque, como tú sabes, siempre en medicina buscamos cosas que tengan evidencia, ¿sí? Entonces, la evidencia es poder construir como un resultado donde desde la parte matemática uno diga, esto sirve. Uno de los hallazgos más importantes o más relevantes es encontrar que el ejercicio, la actividad física hecha por cuidador y paciente,
va a generar una dinámica muchísimo mejor para ambos en sus aspectos de salud por separado y también la combinación de la relación que hay entre cuidador y paciente. ¿Sí? Entonces, una cosa que se puede hacer es incentivar esa actividad física, digamos, hacerla al tiempo, en forma simultánea. ¿Sí? Ya habíamos hablado que la actividad física nos mejora el tiempo, nos da periodos más felices. En algunos pacientes las fluctuaciones mejoran mucho con la actividad física, mejoran otros síntomas no motores como la depresión, el insomnio, el estreñimiento, la ansiedad. Entonces, por supuesto, si yo sé que estos síntomas pueden afectar eventualmente al cuidador, vale la pena hacer ese tipo de actividades de ejercicio físico, bicicleta estática, baile en pareja o pues con el cuidador, ¿sí? Esto además, como les decía, más allá de que sí genera una mejoría en ciertos síntomas motores y en ciertos síntomas propios del cuidador, hace que la dinámica entre esa dupla, entre ese binomio, funcione mucho mejor, ¿sí? Porque hay unos puntos de interés común, hay un tiempo compartido que no es solamente, digamos, un tiempo difícil para ambos, ¿sí? En general uno piensa que el cuidador y el paciente pues se los imagina siempre esos momentos duros, ¿no? Cuando el paciente se cae, cuando el paciente está triste. Y así como existen herramientas que encuentran la carga al cuidador, es muy interesante también contarles que existen herramientas que ayudan a evaluar qué ha sido positivo para el cuidador en el proceso de cuidado del paciente, ¿sí? Y como tú mencionaste hace algunos minutos, es muy interesante que los cuidadores perciben que su dimensión humana se fortalece a través del cuidado. O sea, Ujú. finalmente el cuidado es amor. Sí, o sea, esto puede sonar muy cliché, bueno, pero es verdad. Para tú cuidar a alguien que te necesita gran parte del día y demás, pues tiene que haber un genuino interés y esto, pues, digamos, es el amor verdadero, ¿sí? Digo yo. Entonces, todas estas dimensiones hacen que el cuidador, claro, hay momentos duros, hay carga asociada, pero también van a generar satisfacción del cuidado, ¿sí? Y esto, como te digo, es algo que más allá de mi práctica ya se ha medido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Pues que esa dimensión de satisfacción del cuidador se potencie, que habrá días difíciles, por supuesto, momentos difíciles, por supuesto, pero justamente la idea es poder estar haciendo que todas estas cosas positivas para el cuidador crezcan cada día y que la dimensión negativa podremos manejarla con psicoterapia, con intervenciones al paciente, con cosas farmacológicas. Entonces, básicamente esa es como la perspectiva. Claro que sí. Les recordamos a todos los asistentes que nos pueden ir dejando sus preguntas muy importantes ahí en el cajoncito de preguntas y respuestas que vamos a tener un tiempo para responderlas. Entonces, muy importante para los cuidadores aceptar y entender pues sus emociones. No está mal de algún modo quejarse, ¿cierto? Porque uno escucha, doctora, muchos pacientes, muchos cuidadores que dicen estar cansados de cuidar a su mamá, a su papá, a su esposo, se sienten mal porque por supuesto es un familiar y son los únicos responsables de ellos, son los únicos que pueden darle ese soporte, pero ellos por ser un ejemplo pues, se callan y empiezan, digamos, este periodo de ansiedad, de estrés, de depresión, que bueno, pues van a terminar dos necesitando ayuda urgente y quién los va a cuidar. Entonces no podemos tampoco descuidar al cuidador. ¿Cuál sería entonces esos, esas recomendaciones, doctora, fundamentales para buscar apoyo, para buscar una red en la que el cuidador también pueda gritar y pueda decir, por favor, ayuda? ¿A quién se le pide, digamos que esa información, ese apoyo? Bueno, entonces tenemos la posibilidad de hacer cosas desde lo formal en salud, ¿sí? Entonces, como yo te contaba, contarle al médico siempre va a ser pues una de las formas de manejarlo. E incluso hay algunos sitios donde puede haber como grupos de apoyo a cuidadores, ¿sí? Eso es algo que de pronto en Colombia estamos un poco atrás, pero pienso que sí existe en algunas partes y es importante conocer a otros cuidadores también, ¿sí? Conocer a otros cuidadores te va a permitir enriquecerte de esa experiencia y entender que tu situación no es, digamos, la única, porque sentirse solo cuidando es algo que es muy desgastante. Entonces, incluso a veces
en mi consulta, yo me doy cuenta que mientras llamo a los pacientes, ya se hacen pequeños grupos de apoyo cuidadores en la sala de espera, ¿sí? Los Mm. pacientes identifican rápidamente que todos están ahí por el mismo diagnóstico y tú empiezas a ver cómo hay una interacción favorable entre los pacientes y entre sus cuidadores, ¿sí? Entonces eso, o sea, yo digo, si eso ocurre en esa escala, pues qué bueno uno poder crear como unos vínculos mayores, unos nexos más grandes. De hecho, pues en el mundo hay muchas sociedades de pacientes y de cuidadores reconocidas. Existe material y literatura en español muy amigable para cuidadores, Ujú. donde nos permiten, pues digamos, como sintetizar en pocas páginas qué es ser un cuidador, todo lo que hemos venido hablando acá, ¿sí? Entonces eso es algo que uno fácilmente lo encuentra pues en la red y está disponible en forma gratuita, ¿sí? Habrá casos donde el apoyo que requiere el cuidador va más allá. Si hay pacientes que llegan con su cuidador francamente deprimido, ¿sí? Entonces hay que hacer una remisión a salud mental. Hay pacientes que llegan con el cuidador con problemas ortopédicos graves, ¿sí? Entonces siempre debe existir la manera, obviamente, por ejemplo, si son de diferentes aseguradoras y eso no es tan fácil, pero no es imposible. Uno puede enviar una nota a un colega pidiéndole, mira, yo tengo este paciente, su cuidador es la señora o el señor tal, te solicito enviarlo a tal especialidad y en mi experiencia personal he tenido una muy buena recepción de los colegas, ¿sí? O sea, los colegas entienden la dimensión del cuidador, la importancia que hay. En algunos casos será necesario otras cosas, como por ejemplo trabajo social. Yo he tenido parejas de edades muy avanzadas que no han tenido hijos o que sus hijos están en el exterior y obviamente pues uno entiende pues que ya el cuidado, así sea pues telecuidado, no es igual. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este tipo de parejas a veces se requieren intervenciones por trabajo social para buscar cómo lograr que ellos superen esas situaciones y retos del día a día. Parejas de 80 años que no tienen a nadie más en la ciudad, ¿sí? Que incluso se les olvida entre ellos cuáles son los medicamentos. Eso requiere intervenciones adicionales, pero eso está al alcance a través de nuestro plan de salud. De manera que encontramos desde cosas muy formales con tu médico, con esto, hasta cosas más sencillas como buscar en Internet información disponible. Y lo que yo les decía, lo que nunca falla, el ejercicio, siempre yo les digo lo mismo, yo sé que me pongo un poco reiterativa, pero hacer ejercicio con el cuidador es algo magnífico. Los dos se van a Ay, sentir muchísimo mejor. y por ejemplo, yo soy practicante, doctora del yoga. Yo le hablaba también y le preguntaba acerca de pues de esta práctica milenaria que según la Asociación Americana de Enfermedad del Parkinson, pues la ha comprobado científicamente como una terapia complementaria bastante beneficiosa para los pacientes, para todas sus dificultades motoras, pero yo diría también que es una excelente opción para los cuidadores, ¿no? Porque se maneja la meditación, el estrés, no solo la postura a través de las asanas, sino también todo un tema de bienestar en mente, cuerpo y espíritu. Esto debería también como irse regulando mucho más entre los pacientes y cuidadores, ¿no? Como una terapia alternativa. Ujú, sí, exactamente. Como lo acabas de mencionar, pues el yoga y sus distintas variantes ofrece un sinnúmero de beneficios que ya se han estudiado no solo en Parkinson, sino en distintas condiciones de salud, tanto físicas como de salud mental. ¿Sí? Entonces, yoga tiene evidencia en migraña, yoga tiene evidencia en depresión, yoga tiene evidencia en estabilidad en enfermedad de Parkinson. Entonces, por ejemplo, ayuda a disminuir caídas, que dijimos que es algo de lo que más impacta la vida del cuidador. De manera que sí, aunque hay distintas modalidades de ejercicio, probablemente yoga sea una de las opciones más completas tanto para pacientes como para cuidadores. ¿Sí? Entonces, Correcto. incluso existen algunas modalidades ya puntuales de yoga en parejas, en duplas. ¿Sí? Ujú. También para Parkinson, ¿no? Lo que tú decías, manejo de postura, respiración. Entonces, obviamente, tener el control de ese tipo de variables en ti, pues va a optimizar tu calidad de vida. Entonces, yo siempre también trato de dejar el mensaje que no, la solución no siempre es medicamento, ¿sí? Casi siempre llegamos como con ese tren de pensamiento, tengo esto igual a un medicamento, y eso no es así. O sea, el cuidado Ujú. básico, el autocuidado, ejercicio, dieta saludable, son fundamentales para tener desenlaces en salud buenos y sostenibles. A veces con los medicamentos pasa, tú empiezas, no, una maravilla, esto me quitó todo, y a los 6 meses ya seguramente no estás teniendo el mismo beneficio. Entonces, no siempre la terapia farmacológica es sostenible, mientras que los cambios de bienestar sí lo van a hacer.
Entonces, por eso siempre vale la pena apostar también ahí, poner tu esfuerzo, hacer ejercicio a veces no es fácil, el tiempo, la falta de práctica, el desacondicionamiento, pero no es algo tampoco que sea imposible y sí va a tener unos resultados que los pacientes aprecian infinitamente, al igual que los cuidadores. Claro, es una repercusión bastante positiva y hay que pensar en la salud mental, pues de los cuidadores que tienen toda esta carga y esta responsabilidad. Y he escuchado también, doctora Xiomara, que es muy importante el tema de las actividades lúdicas, de los rompecabezas, de la sopa de letras, del sudoku. Bueno, hay bastantes ejercicios que pueden estimular, ¿no?, la mente y también les invitan como a compartir esos tiempos que antes se usaban tanto en las familias, ¿cierto? Se puede retomar uno pues, de esos ejercicios que unían. Ujú, exacto, ¿sí? Siempre es volver a lo básico y eso es algo que la medicina históricamente nos ha mostrado, ¿sí? No, claro, desarrollamos moléculas increíbles, dispositivos de infusión, pero nada de eso va a reemplazar la interacción con un cuidador, una interacción humana, empática, nada de eso va a reemplazar la actividad física, ¿sí? O sea, todas son como distintos, yo le digo eso a los pacientes, como distintas paticas de una mesa. Si a usted le falta una, ya la mesa no va a estar bien, ¿sí? La mesa va a estar coja. Entonces, de la misma manera, el ejercicio, la comida saludable, las interacciones sociales hacen parte de la salud de todos y en Parkinson esto sí que, digamos, es algo que prevalece. Entonces, siempre es importante que toquemos como esta visión amplia de la salud y la enfermedad, ¿sí? No solo centrarnos en las cosas negativas, o en las cosas que son, digamos, ciencia pura y dura, ¿no? Entonces la molécula, porque hay cosas que se van a quedar cortas y el Correcto. resultado final va a depender es de todas estas variables trabajando en armonía, de que yo le pueda contar a mi doctor lo que yo quiera, ¿cierto? Últimamente he tenido una inquietud frecuente y es a raíz pues del caso de eutanasia que se llevó ya a cabo en Colombia, ¿sí? He tenido muchos pacientes que han llegado preguntándome acerca pues de esta posibilidad. Yo creo que muy posiblemente en estos casos hay una gran falla en el tratamiento de ciertos síntomas, ¿sí? Por supuesto, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad muy difícil, es una enfermedad que nos va a traer retos a través del tiempo, ¿sí? Pero sabemos que un paciente bien tratado tiene la misma expectativa de vida que un paciente que no tiene Parkinson. Entonces, muy seguramente cuando un paciente desea este tipo de opciones, es posible que haya muchas cosas que no están tratadas adecuadamente, ¿sí? Las fluctuaciones, un paciente que está pasando 6, 8 horas al día sin poderse mover, ¿cómo no va a pensar en eso? ¿Sí? Un paciente que está pensando todo el tiempo que está triste, que su vida no vale la pena, que es una carga para su familia, ¿cómo no va a rondarle esto por la mente? Si es algo además que es una noticia en este momento, es algo coyuntural en la historia de la salud en Colombia. Pero entonces, por supuesto que es válido, igual es una decisión totalmente personal, pero yo sí creo que de pronto esto también es un reflejo de lo que nos falta interrogar en la consulta, de lo que nos falta tratar, de lo que nos falta optimizar. ¿Sí? Pasa igual que con los pacientes que se llevan a instituciones muy temprano. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Pues que el paciente se pudo haber tratado mejor, se pudo haber puesto más atención al cuidador para que no se cansara y decidiera finalmente, pues digamos, dejarle una institución. Yo creo que la eutanasia es algo similar. Sí, de pronto si tú miras en retrospectiva, en estos casos, pues que están en Colombia ahorita en boga, sabemos que, por ejemplo, ELA, que era el diagnóstico de esta paciente, pues es una enfermedad que invariablemente va a llevar a la muerte. ¿Sí? Entonces es un escenario diferente. El Claro. Parkinson en realidad no va a llevar, digamos, a la muerte a un paciente. Entonces, en ese sentido, yo pienso que vale la pena intentar cosas y vale la pena buscar opciones y vale la pena decir, estoy cansado, quisiera morirme, pero más allá de eso, ver por qué el paciente siente eso. ¿Sí? Si es una cuestión Uy, emocional, si es algo físico y encontrar, pues en la medida de lo posible, soluciones o medidas que mitiguen ese sufrimiento. estoy totalmente de acuerdo, doctora. Somos pro vida y es un tema bastante espinoso y delicado y subjetivo y tiene todas las consideraciones del caso, pero sin duda hay muchas cosas que, como usted bien dice y lo hemos tratado aquí, hay que probar. A lo mejor las personas y sus cuidadores
solo se han ceñido, se han limitado a la levodopa, no saben de la safinamida, que es esta molécula que se está usando con tanto éxito en Colombia hace 2 años y que fuimos pioneros en la utilización aquí, pues en América Latina, no saben acerca del yoga y sus propiedades, de todas estas terapias alternativas de la red de apoyo. Así que hay mucho por hacer y hay mucho por salvar. Siempre vamos en pro del bienestar y de ese Ujú. amor a través del cuidado, de esos valores que nos caracterizan como seres humanos. Entonces, hay que prestarle bastante cuidado al cuidador, que es lo que estamos haciendo hoy. Exactamente, exactamente. El paciente, por supuesto, siempre será el protagonista, siempre. Pero cuando hay un cuidador enfermo, un cuidador con carga, pues eso también nos habla de que el paciente no está bien, Sí, ¿sí? O sea, no podemos como perder esa perspectiva, ¿sí? Entonces, como les digo, obviamente es una condición de salud difícil, es una condición con retos, cosas que hemos podido tocar acá en este par de sesiones tan maravillosas que hemos tenido con ustedes y con Beatriz, pero vale la pena saber que hay otras opciones, ¿sí? Si un ujú, paciente está muy deprimido, vamos a ver que hay antidepresivos, hay terapias alternativas, como lo dijo Beatriz Elena. Tenemos entonces también el ejercicio como medida antidepresiva. Son mil cosas que a veces pueden quedar en el tintero, pues por el que el ejercicio clínico es así. Nosotros claro. contamos con poco tiempo para evaluar un paciente, y eso pues tiene, digamos, unas implicaciones. Entonces también tenemos que buscar poner esas manifestaciones temprano en la mesa de nuestro doctor, en el escritorio, pues de la persona que nos trata, ¿cierto? Si yo Así es. pienso que quiero morirme, tengo que decirlo, ¿cierto? Y el doctor entonces tiene que mirar, listo, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le gustaría a usted hacer? ¿Qué siente que falla? ¿Qué siente que falta? Sí, y en ese sentido, entre todos poder armar ese rompecabezas tan difícil que es el bienestar en Parkinson, pero que a través de la experiencia y digamos a través de los estudios hemos podido ver que se puede dar bienestar en enfermedad de Parkinson. ¿Se puede curar? No, pero es que una cosa es eso y otra cosa es el bienestar y la calidad de vida. Sí, Claro. entonces ese es como el mensaje para todos. Y estamos haciendo aquí un gran trabajo con Escenario Vital, con usted, doctora Xiomara, que tanta experiencia pues académica y de servicio tiene, porque ha atendido muchísimos pacientes y cuidadores de Parkinson en Colombia, y pues quién más que usted. Ya todos nos están preguntando que quieren consultarla. Más adelante vamos a dar todas las indicaciones, las redes sociales, la página web, el correo de la doctora para que la puedan contactar directamente. Y antes de ir a las preguntas que ya nos están dejando aquí a través del chat, pues queremos como enfatizar en ese cuidado de los cuidadores, de aceptar y atender todas sus emociones, de compartir lo que les está pasando, de delegar también, porque a veces se echan demasiada carga que no es necesaria. También compatibilizar ese cuidado o esa responsabilidad del cuidado con su vida, doctora, porque antes de irnos quiero resaltar eso, las personas no pueden olvidar que son personas sanas y que también requieren un tiempo aparte, otras actividades que las saquen un poco de, pues de esa responsabilidad con el paciente, ¿no? Ujú, exactamente. Yo, pues digamos, he tenido algunos cuidadores que, por ejemplo, lo que hacen es tener un tiempo dedicado a ellos sagradamente una vez por semana, ¿sí? Ujú. Y estas son cosas que yo también aprendo de mis pacientes. Entonces, la esposa del señor que tiene Parkinson me decía que ella sagradamente, llueve, truena, como sea, así como está el clima en Bogotá estos días, ella saca espacio para verse con sus amigas. Y Correcto. ellas igual, ellas también, una de ellas es cuidadora de un paciente con Alzheimer, y ella decía que ese momento para ella era espectacular, que ellas compartían lo que vivían como esposas, como cuidadoras, echaban chisme como debe ser, tomaban un café, jugaban algún juego de mesa y que eso para ella era esparcimiento, ¿sí? Yo entiendo que no siempre es fácil por el tiempo, pero también es cierto que son raros los casos donde solo hay un cuidador, ¿sí? O sea, generalmente hay hijos, hay hermanos, hay amigos, ¿sí? Que definitivamente deben estar pendientes del cuidador principal, porque en el momento en que el cuidador principal se agota, en ese momento ahí sí toca que todos intervengan. Entonces, antes de llegar a ese momento, pues hay que ser empático también, ¿cierto? Si yo veo, por Ujú. ejemplo,
que mi papá tiene que cuidar a mi mamá con Parkinson, yo, pues, digamos, lo mínimo que puedo hacer como hijo es sacar un tiempito para que mi papá pueda ir y verse con sus amigos, pueda dormir, lo que quiera. Sí, entonces eso también es una cuestión de articularnos como familia. Sí, Claro. a veces es una experiencia frecuente. Hay personas que llegan buscando, por ejemplo, que enfermera que la EPS me una enfermera. Primero que todo, eso desde el punto de vista legal es muy difícil de manejar porque tiene que haber demostrado una discapacidad severa y tiene que haber de por medio un diagnóstico de abandono familiar. Y eso tiene unas implicaciones legales graves. Hoy en día tenemos leyes que protegen al adulto mayor. Entonces, muchas veces, antes de pensar en eso, busquemos estrategias como familia, ¿sí? Busquemos estrategias como sociedad para evitar tener además un cuidador formal que, por más que esté entrenado, pues no va a tener el mismo nivel de confianza y de conocimiento que tiene un familiar respecto a un paciente. Entonces, eso es Ujú. como también, digamos, una responsabilidad compartida. ¿Sí? No debería Correcto. haber nunca un solo cuidador. Doctora, y es que yo sé que los cuidadores deben fortalecerse emocionalmente, gestionarse, deben tener tanto amor, ¿cierto? Porque son el soporte, pero es que hay unos pacientes de Parkinson que de verdad son intolerables. ¿Uno qué hace ahí como cuidador? ¿Qué límite pone? ¿Cómo hace para no matarlos? Porque es que de verdad uno encuentra a cuidadores que dicen, no, ya no me soporto de mi mamá, la quiero botar por la ventana algún día, pero lo dicen de verdad, no es un chiste. Uno le ve Ujú. en la cara que de verdad no se los aguanta. ¿Qué hace un cuidador en ese punto límite, doctora, para no entrar, digamos, en violencia doméstica? Yo qué sé, se me acaba de ocurrir en algún tipo de agresión, ¿no? Ujú. Esas cosas pasan en la vida real, o sea, esas cosas pasan incluso al interior de un consultorio. Sí, me ha pasado que Wow. empieza una batalla campal entre el cuidador y el paciente porque ya no soportan la situación. ¿Sí? Lo primero es, yo sé que aquí debe haber muchos pacientes conectados, darles un mensaje que se los doy con mucho amor. Y es que ustedes entiendan que si su cuidador se cansa, el principal perjudicado va a ser el paciente. ¿Sí? Esos pacientes, como les decía, son los que terminan solitos o, en el mejor de los casos, institucionalizados, que eso es algo pues que nadie quisiera, ¿cierto? Estar en un hogar de cuidado, a veces toca hacerlo, claro que sí, pero ser un paciente, digamos, paciente, empático, va a hacer que mi cuidador quiera velar por mi bienestar. Sí, y esto es algo que no es médico ni nada más, es algo muy humano. Si yo agoto a la persona que me está cuidando, ¿cómo voy a querer que me cuide con amor? ¿Sí? Correcto. ¿Cómo voy a querer que quiera echarse esa responsabilidad que, como Beatriz nos dijo al principio, una enfermedad de Parkinson puede ser décadas, ¿sí? Si empieza temprano en la vida, con mayor razón. Entonces, también es, digamos, un gesto de inteligencia emocional entender al cuidador, saber que si él está dando tantas cosas por mí, yo debo retribuir eso con gratitud. Y la gratitud verdadera no es solo de dientes para afuera, ¿sí? Uy, esa palabra es clave, doctora, la gratitud. Yo creo que una herramienta fundamental en esos momentos en los que de verdad quieren ahorcar a su paciente, pobrecito, dice, recuerdo los momentos que viví con esta persona, el amor que hubo, tantas cosas, tantos detalles que hizo, pues ahora es momento de ser el soporte, ¿no? Ahí es donde uno se debe aferrar de los recuerdos, tal vez, para fortalecerse y para autogestionarse, porque esas emociones, pues hay que bajarles la espuma antes de llegar uno, digamos que, a reaccionar de mala manera. Sí, en eso tienes razón. Entonces está eso, ¿sí? Ujú. Pero, por ejemplo, si uno identifica que la frustración tiene alguna cosa puntual, manifestársela al doctor. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen mucho dolor. La vez pasada hablábamos que hay mucho dolor asociado a la enfermedad de Parkinson sin razones, pues, ortopédicas ni mecánicas, sino el dolor hace parte de la enfermedad. Si yo tengo un paciente que siente dolor todo el día, ¿cómo no va a estar de mal genio? Sí, entonces, Claro. claro, si el cuidador lo va a mover, no me toque que me duele. Es que como no le duele a usted, es que sí. Entonces, No ¿qué podemos recibe el hacer? medicamento, doctora. Sí, ¿Cómo hace si el medicamento es fundamental y lo sí, pues rechazan? sí, yo pienso que eso también, digamos, es una cuestión donde uno como médico tiene cierto nivel de exigencia, ¿sí? Ujú. Por supuesto, siempre los médicos estaremos buscando el bienestar del paciente. Claro, a veces puede pasar que tú das un medicamento, el paciente no lo toleró o no funcionó como uno esperaba, ¿sí?
Eso hace parte del ejercicio de la medicina. La medicina es más un arte que cualquier otra cosa. Entonces, eso es, digamos, un mensaje que se debe dejar desde el principio. Y yo trato en cierta medida de ser exigente con mis pacientes. O sea, así como yo les doy dedicación, tiempo, trato de estar a la vanguardia de lo que hay de conocimiento para ofrecerles lo mejor, pues también debe haber un compromiso de parte del paciente y es tratar de llevar a cabo ciertas recomendaciones. Sí, yo, por ejemplo, soy muy exigente con el ejercicio. Si cuando un Ujú. paciente está en sobrepeso, nos ponemos unas metas para bajar de peso, nos ponemos a hacer todo lo posible para que ese paciente se ejercite como debe ser, porque yo sé que eso es lo que más le va a ayudar. Sin embargo, cuando todo esto se puede quedar corto, el plan obligatorio de salud incluye psicoterapia para la familia, ¿sí? Correcto. Muchas veces nosotros creemos que este tipo de intervenciones son así como siempre hacen parte del escenario de la salud particular y eso es una limitante para todos, ¿sí? La Ujú. pandemia además ha golpeado económicamente muchas familias y esto ha generado un estrés aún mayor en los pacientes y sus cuidadores. De manera que no, tú puedes pedirle a tu médico que te envíe a psicología, que te envíe a sesiones de gestión, digamos, de ese tipo de sensaciones, irritabilidad y demás, y muy seguramente con eso las cosas mejoran. A veces yo veo que las personas son muy escépticas con este tipo de intervenciones y esto tiene más evidencia muchas veces que un antidepresivo, que un sedante, porque es empezar a trabajar esa raíz de los inconvenientes, ¿sí? Ujú. Entonces, vale la pena que ustedes sepan que eso también existe, que está en el plan de salud, que su neurólogo los puede remitir, que a veces la cosa menos importante que uno considera de su salud es la que más está afectando su calidad de vida, ¿sí? Entonces, yo siempre les he dicho, nosotros los neurólogos queremos que esté sin temblor, que camine solo, que de pronto para un paciente su principal preocupación es que está viendo mal, que eso puede pasar en Parkinson por el Claro. Parkinson, ¿sí? Ujú. O su principal preocupación es que cree que su cuidadora está haciendo algo para hacerle daño. Entonces, yo les hablaba la vez pasada que hay psicosis en la enfermedad de Parkinson, pacientes que creen que la esposa lo engaña o el esposo le está haciendo quién sabe qué cosa, o que su cuidador está tramando algo para deshacerse de él. Esto también hace parte del espectro de la enfermedad y esto necesita tratamiento. ¿Sí? Entonces, Correcto. indagar profundamente en todos esos factores. Ay, doctora Xiomara, a mí me encanta hablar con usted porque eso se le va a uno como el tiempo volando y acabo de mirar que ya nos estamos volando y hay un montón de preguntas que le sugiero, vamos haciendo así como rápidamente con Listo. preguntas y respuestas rápidas para, pues, para ponerlas aquí en este webinar. Hay que ponerle atención a los cuidadores, sí, señor. Daniel Callejas dice, ¿por qué justamente es importante tener una red de apoyo? Porque esto lo podemos, digamos, hacer una metáfora con algo del material, ¿sí? Si yo tengo un bulto que pesa 50 kilos y lo cargo yo sola, ¿sí? Es muy diferente a si yo tengo un conjunto de personas que se lo reparten por tiempos, ¿cierto? O incluso que se lo pueden, yo cargo un lado, tú cargas el otro, igual pasa con el cuidado de un paciente crónico, cualquiera que sea la condición y en Parkinson mucho más. Si Ujú. yo puedo, por ejemplo, repartir tiempos, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo que puede sonar un poco extraño, pero si un paciente tiene 7 hijos, ¿por qué no cada uno lo coge un día? ¿Cierto? Se lo Claro que rotan, trabajan y demás, sí, pero pues también hay, digamos, una responsabilidad moral, ¿sí? Y claro. no como se ve muchas veces que entonces el paciente tiene 7 hijos, lo cuida uno solo, los otros 6 le dan algo de dinero, pero es que eso no es aliviar una carga. O sea, lo que necesita un cuidador no es dinero, ¿sí? El dinero ayuda, sí, pero necesita tiempo para sí mismo, tiempo para cuidarse, ¿sí? Entonces, esa es como la cuestión más importante. Esa es una red de apoyo y la red es un tejido social, ¿sí? La red no es solo un tejido familiar. Los pacientes pueden tener, yo he visto pacientes, tengo el recuerdo muy fresco de un paciente que, por ejemplo, tenía sus amigos del colegio, o sea, el señor tiene casi 80 años y se ve con sus amigos del colegio. Y me acuerdo que ellos, por ejemplo, los llevan a viajar una vez al año. Se reúnen los 5 amigos y se van a viajar sin esposa, sin hijos, sin nada. Yo creo que esa cuidadora debe ser feliz en esos días. Claro, extrañará a su esposo y demás, pero hay un tejido social que respalda también lo que ella hace. No solo una persona cargando este peso el resto de su vida, no. Tenemos que ser responsables en ese sentido también todos.
Y recordar, doctora y cuidadores, que no están solos, que hay otras personas que están pasando por las mismas situaciones. Buscarse entre ustedes, a veces solo escuchar a alguien que está en la misma situación, pues solidariza, empatiza, genera pues compasión y algún tipo de ayuda, ¿no? Y de soporte. Voy a decirle dos preguntas, una de Marta Chaparro que dice, ¿el resultado de la operación es óptimo? Y una ligada la tiene Lida Huertas que dice, ¿qué riesgo tiene la cirugía de estimulación cerebral? Bueno, entonces, para tener un resultado óptimo, la clave está en haber seleccionado el paciente óptimo, ¿sí? Y esto es un proceso que toma tiempo. Tiene que ser un paciente con un diagnóstico súper claro de enfermedad de Parkinson, que tenga buena respuesta a la levodopa. Yo le digo a mis pacientes, lo que no se te mejora con la levodopa, no se te va a mejorar con la cirugía, ¿sí? Tener presente las expectativas reales, o sea, no todos los pacientes se operan por la misma razón. Algunos son para controlar más el temblor, otros son para disminuir las fluctuaciones, ¿sí? Otros son para disminuir las disquinesias, entonces tiene que haber un norte, ¿sí? Saber para dónde vamos y cuál es el objetivo de esa cirugía. Riesgos, pues el riesgo quirúrgico en sí, es decir, si tú vas a abrir el cráneo y vas a pasar un electrodo, ¿sí? A profundidad, como lo dice el término, pues puede haber sangrado, puede haber infecciones. Afortunadamente estos casos son muy raros, pero he visto algunos, ¿sí? Puede haber epilepsia a futuro, no, puede haber, ¿no? No son todos, es un riesgo bajo, pero está ahí. Y finalmente ya propios de la estimulación, recordar que el 30% de los pacientes que se operen van a tener compromiso de la voz. O sea, si un paciente ya tenía compromiso de la voz y se opera, tiene un riesgo 1 en 3 de que su voz empeore, ¿sí? E igual la estabilidad. Entonces, por eso es que hay que tener un proceso de selección súper riguroso. Un paciente bien escogido es un paciente feliz. Un paciente que se escogió cuando no era o que no se tuvieron todas las variables en cuenta, es un paciente que después va a decir, yo hubiera preferido no haberme operado, ¿sí? Claro. Entonces, este es como, digamos, el panorama. Obviamente, pues esto se puede profundizar más, pero es como, pues, Marta, para que te lleves una idea de cómo es este proceso. Panorama, y hablando de voz, por aquí encontré una pregunta de Bueno Ávila que dice, ¿qué mejora la voz aparte de las terapias de lenguaje? Listo, entonces lo que mejora la voz es hablar duro, ¿sí? Entonces, esta es una forma elegante de decirles que existe un tipo de terapia que se llama la terapia LSTB, ¿sí? Que consiste en proyectar la voz a un rango más alto, ¿sí? O sea, en general uno podría decir que hay como un volumen de la voz. En este momento yo estaría hablando en un 5 o 6. La idea es que el paciente entrene la voz para hablar siempre entre un 6 y un 7 o un 8, ¿sí? ¿Cómo se puede lograr esto? Pues porque obviamente este tipo de terapia específica no está en Colombia como tal. Pero, por ejemplo, cantar proyectando la voz a un alto volumen va a disminuir los problemas de voz y también va a disminuir los problemas de deglución. La voz y pasar la comida van muy de la mano, ¿sí? Entonces, si yo tengo bien entrenado uno, el otro también se va a beneficiar. Entonces, yo creo que esta es una de las recomendaciones que más me gusta dar y es, queridos pacientes y cuidadores, otra actividad genial que es una terapia para los dos es el karaoke. Sí, a mis pacientes les da risa, pero créeme que el paciente habla mejor y el acompañante, cuidador, se va a sentir feliz haciendo algo de esparcimiento distinto. Entonces, por ejemplo, el karaoke también es una buena opción. Uy, qué buena actividad. Esa es súper chévere y recomendable. María Giselle Valdés dice, ¿es recomendable que el cuidador solicite acompañamiento de un psicólogo desde el principio de la enfermedad? Sí, de hecho, gracias por esta pregunta que trae a colación algo de literatura reciente en lo médico, y es que se han comparado cuidadores que van a psicología desde la primera vez y cuidadores que van cuando ya sienten síntomas, digamos, manifiestos en la parte emocional. El desenlace para los cuidadores y los pacientes es mucho mejor cuando el cuidador tiene la posibilidad de ir a psicología desde el principio, incluso cuando todavía no hay ningún tipo de carga, ¿sí? Porque eso te va a preparar de pronto para los obstáculos que vengan, y te va a permitir expresar en forma temprana que si tú llegas a sentir alguna molestia de todas estas que hemos hablado a lo largo de hoy. Muy bien. Rosa Bueno dice, ¿cuál es el medicamento que reemplaza la levodopa? En realidad no existe un medicamento que reemplace como tal la levodopa, ¿sí? Existen medicamentos que tienen mecanismos de acción parecidos a la levodopa,
Creo que la pregunta específica es ¿cuál fue el medicamento que Beatriz mencionó hace un rato? Y es la safinamida. Es un medicamento que nos ayuda a conectar las dosis de levodopa muchísimo mejor entre ellas, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos fluctuaciones. Ayuda a mejorar la depresión, eso tiene, digamos, ya estudios desde la parte científica contundentes y es una de las opciones para manejo de dolor asociado a la enfermedad. Entonces, esa es como la perspectiva o pues digamos el prospecto general de la safinamida. Está disponible en Colombia, no está en el POS, pero si uno diligencia el MIPRES se lo cubre como pasa con prácticamente todas las opciones en Parkinson, entonces siempre hay que preguntar por ella. Muy bien. Ricardo Ávila pregunta, ¿un paciente de Parkinson puede trabajar? Y aquí le añadiría una pregunta personal, doctora, ¿y existen derechos o leyes para las personas con discapacidad o directamente relacionadas con la enfermedad de Parkinson? Desafortunadamente no hay una regulación o regulación legal desde la parte de Parkinson en Colombia, ¿sí? Aquí en Colombia tenemos, por ejemplo, una ley de protección en epilepsia, ¿sí? Entonces es la ley 1414 y es específica de epilepsia, pero de Parkinson como tal no. Sin embargo, siempre pues digamos, la Carta Magna de la Constitución va a proteger los derechos de los pacientes con cualquier alteración en salud. Sí, entonces lo del trabajo es relativo, pues porque eso depende de varias cosas. ¿Cuál es el tipo de trabajo, cierto? ¿Cuál es el grado de discapacidad que el paciente tiene? ¿Sí? Entonces, la invitación siempre es que el paciente, digamos, se sienta feliz en su trabajo, ¿cierto? Lograr que ese paciente esté pleno en ese otro aspecto de su vida. Pero, por ejemplo, si hay alguna cuestión laboral compleja, sí, porque yo he tenido, por ejemplo, pacientes que tienen riesgo alto de caída y trabajan en andamios. Uf, Sí, entonces le dicen a su pues, empleador y les dicen, no, pero es que ese es su trabajo, yo lo contraté para eso. No, sí, esas son cosas que se pueden solucionar desde la medicina laboral y en eso el médico tratante, en este caso el neurólogo, pues es, digamos, responsable de dar la mano, ¿sí? Entonces siempre habrá opciones. Si tú estás feliz en tu trabajo, te gusta hacerlo, no tienes limitaciones, perfecto, porque también tengo ese caso, pacientes que están súper bien y les dicen, no, mira, tú tienes Parkinson, no puedes seguir trabajando con nosotros. Entonces, no, hay que darle la dimensión real a cada una de las dos partes y en esa medida buscar que laboralmente el paciente esté bien. Y si no es posible, si tiene una enfermedad muy agresiva, si hay opciones que no le han funcionado bien, pues también tenemos que buscar desde la parte laboral acompañamiento, si es necesaria incapacidades, pensión, todo lo que sea necesario para que el paciente esté lo mejor posible. así es, nos vamos con esta última pregunta, doctora, hay muchas, pero ya estamos llegando al final. Donaira González dice, ¿es normal que a un paciente avanzado ya no le haga nada el medicamento? Eh, es una pregunta compleja, ¿sí? Porque cuando la enfermedad avanza, hay unos cambios en la parte del movimiento intestinal y del movimiento gástrico, ¿sí? Entonces, Ujú. yo les he contado pues que la levodopa es un medicamento que se absorbe en una parte muy específica del tracto intestinal. Si un paciente tiene problemas en cómo se mueven los alimentos, pues por supuesto la levodopa también tendrá problemas y en ese sentido, pues la absorción no será la mejor. Entonces hay pacientes que si tienen, por ejemplo, estreñimiento severo, toman levodopa y es como si no tomaran nada. También está la otra parte, es la parte del cerebro, ¿sí? A medida que la enfermedad avanza, pues digamos que esa pérdida de neuronas que producen dopamina hace que la levodopa que tú recibas, pues se comporte de una manera distinta. Y ahí eso, esa combinación de cosas produce las fluctuaciones. Entonces, digamos, es esperable, pero para superar este tipo de alteraciones de la medicación oral, pues existen otras opciones. En Colombia yo les contaba también que tenemos terapias inyectadas que lo que buscan es eso, ¿cierto? Superar esa barrera de absorción que sí ocurre con las medicaciones orales. Hay medicaciones también disponibles en parche, ¿sí? Entonces es importante tener presente que en las enfermedades avanzadas hay más retos, sí, pero también hay muchas opciones, ¿sí? Entonces hay que intentar, ahora, ¿qué es lo importante también? Que ustedes sepan que no hay algo que le funcione igual a todo el mundo, ¿sí? Sino que muchas veces hay que intentar buscar por acá, por este lado, hasta que uno va viendo en cada paciente qué es lo que más le ayuda en cada caso Ujú. particular. Doctora, me surge aquí como también una cuestión y es que en los pacientes de Parkinson, como se va perdiendo pues la dopamina por todas estas proteínas tóxicas, no es muy recomendable el tema de juegos, de apuestas y todo, porque algunos lo buscan y se vuelven incluso adictos por el tema de esa ansiedad de dopamina, ¿no? ¿O cómo Ujú, es ese asunto exacto. allí?
Sí, ese asunto allí en realidad es más derivado, es del uso de ciertos fármacos, ¿sí? Ok. Entonces, todos Ujú. los que pertenecen al grupo de los agonistas tienen un riesgo que es pequeño, que es alrededor del 5% de generar algún problema de impulsividad, ¿sí? ¿Cuáles son estos medicamentos? Principalmente pramipexol y rotigotina, ¿sí? Como les digo, no es todos los pacientes, ¿sí? Porque a veces cuando leen el prospecto, uno ordena algo a un paciente y lee el prospecto y en el control no, yo vi que eso me podía, mejor dicho, hacer aposta, no es en todos los casos, es raro, pero sí puede ocurrir. Y dentro de esas cosas, las más frecuentes son la ludopatía, o sea, los pacientes de la nada empiezan a buscar, por ejemplo, jugar, ¿no? Maquinitas, apuestas virtuales, Ujú. las conductas hipersexuales. Entonces, por ejemplo, he tenido algunos casos de pacientes que desarrollan un interés serio por la pornografía sin haberlo vivido previamente, ¿sí? Y en algunos casos se vuelven adictos a las compras, ¿sí? Entonces, esos son como, digamos, los dominios que hay que ver, pero se puede ver de todo. He tenido, por ejemplo, pacientes que tienen hobbies, por ejemplo, aeromodelismo, y entonces el paciente empieza su medicamento y con los días empieza a obsesionarse con sus aeromodelos, hace aeromodelos a las 3 de la mañana, deja de dormir por estar pintando los aviones. Entonces, todas estas conductas impulsivas pueden estar derivadas más del uso de los agonistas, pero en realidad cualquier medicamento para Parkinson puede producirlo. Lo que pasa es que es más frecuente en ese caso. Entonces, si ustedes están acá en este foro y notan, por ejemplo, que hay cambios comportamentales y que el paciente está recibiendo alguno de estos medicamentos, es importante mencionárselo al neurólogo. Y esa pregunta me gusta mucho, Beatriz, porque a veces se nos pasa de pronto en la consulta decirles esta posibilidad y los pacientes desarrollan estas conductas y no las cuentan porque se sienten apenados. ¿Sí? Claro. Entonces consideran de pronto que es algo de su personalidad, no está muy claro si es el medicamento o no, entonces prefieren callarlo. Yo he tenido pacientes que han durado meses así, hasta que de pronto un día el cuidador dice, está pasando tal situación, esto no pasaba antes, sí, no sé si es la enfermedad, no sé si es el medicamento, y efectivamente casi siempre se retiran estos medicamentos y el paciente vuelve pues a su estado previo. Entonces es importante que ustedes lo conozcan también. Uy, bueno, pues importante apunte que nos hace doctora Xiomara. Yo creo que vamos llegando ya al final de este seminario en línea. Recuerden que es gratuito, que va a estar colgado en el canal de YouTube de Escenario Vital, que la doctora Xiomara García, que es neuróloga de la Universidad Nacional, que es especialista en todo este tema del movimiento, pues va a estar atenta a sus preguntas. ¿Cómo pueden ubicarla, doctora Xiomara? Escribirle, muchos quieren consulta, mejor dicho, usted se volvió la experta famosa de Colombia en tema de Parkinson y me encanta. Bueno, Beatriz, muchas gracias por ese piropo. Creo que se alcanza a ver que hasta me puse acá rojita y todo, pero bueno, pues a mí lo primero es que me encanta educar. O sea, yo creo que la educación es la clave para que haya un funcionamiento adecuado de la red de apoyo del paciente, el paciente y su médico. O sea, todos estamos ahí, ¿sí? Yo tengo una página de Facebook que se llama Neurotips. En esta página yo pongo, es gratuita obviamente, igual que mi página de Instagram, que es doctora DRA Xiomara García, Ujú. y trato de poner contenido gratis de educación a pacientes, cuidadores, no solo de Parkinson, sino de muchos temas, ¿sí? Entonces, uno de mis intereses, además del Parkinson, por ejemplo, es el dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, es un tema en el que me gusta publicar mucho porque además está súper de moda el dolor de cabeza, ¿sí? Si quieren ya, digamos, una consulta, me pueden buscar en la página de Doctoralia, que es un directorio médico aquí en Colombia. Ahí me buscan por el nombre, Xiomara García. Y si quieren ya, pues, solicitar una cita, el número de mi asistente es 315-411-4879. ¿Sí? Ahí me acaban de botar una pregunta. ¿Qué opinión tienes sobre el tratamiento con cannabis? Sí, me va a tomar el atrevimiento de responderla, Beatriz, porque yo creo que este tema también está en el top ahorita de moda. Aprovechemos que no nos cortan Aprovechemos. el internet. Sí, La aprovechemos. ñapa, doctora. La ñapa de la noche. Entonces, queridos pacientes, cuidadores, audiencia, el cannabis no es uno solo, ¿sí? La planta de cannabis tiene más de 400 moléculas en su interior, ¿sí? De estas, más o menos 100 corresponden al grupo de cannabinoides y las otras, pues a otro tipo de moléculas como terpenoides, flavonoides, etcétera. Entonces, ¿qué pasa?
mucha gente estigmatiza el cannabis o de lo contrario le atribuye cosas milagrosas y ninguno de los dos casos es cierto, ¿sí? Específicamente el cannabidiol, que es un cannabinoide, ¿sí? El cannabidiol tiene evidencia en algunos síntomas en Parkinson, manejo de la ansiedad, trastornos de sueño, y en dosis altas puede ayudar a mejorar el dolor y algunos síntomas relacionados con el movimiento, ¿sí? Sin embargo, como ustedes saben, todo en medicina tiene como un proceso de construcción de evidencia, ¿sí? Con el cannabis estamos en ese proceso, ¿sí? Pero sí les puedo decir que si, digamos, se utiliza, por ejemplo, en Canadá muchísimo en Parkinson, el cannabidiol. El THC, que es la parte que es psicoactiva, se utiliza en algunos casos muy específicos, cuando hay depresión, trastornos de sueño severos, pero como les digo, lo importante es que ustedes consulten a un médico que tenga, digamos, el conocimiento suficiente y no que se vuelva algo solo artesanal, porque una cosa es la mirada artesanal del cannabis, que es pues el que conseguimos casi que en cualquier lado aquí en Colombia, y otra cosa es la mirada científica del cannabis como una molécula o como un grupo de moléculas que sí tiene un potencial en el tratamiento de distintas enfermedades neurológicas, incluyendo Parkinson. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Recuerden entonces toda esta información, ya la doctora nos compartió sus canales de comunicación, sigan por favor sus redes sociales, las redes sociales de Escenario Vital, ahí también están las mías por si las necesitan, Beatriz H. Álvarez, y por ahí alguien le dijo, doctora, que si se vuelve muy famosa, que no cambie con sus pacientes. Prométales pues que va a seguir siendo la misma. La misma siempre, los que me conocen hace muchos años saben que escasamente lo único que ha cambiado es el peinado, pero de resto, la misma persona. Entonces, no, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este rato. Beatriz, tú como siempre, poniéndonos sobre la mesa, representando acá a toda nuestra audiencia. Entonces, me encanta compartir estos espacios, espero que sea de utilidad para ustedes. Y recuerden nunca que, ay, ya iba a decir, no, no se quede callado, denuncie. No, no se quede Denuncie, callado, hable. cuéntenos a los doctores qué le pasa y así nosotros vamos a buscar la manera de hacerlo mejor para que ustedes se sientan bien, pacientes y cuidadores. Claro que sí, doctora. Muchas gracias, como siempre, por compartir con tanto amor sus conocimientos y toda su pedagogía. Aquí nos estamos despidiendo. Compartan el video de YouTube. Muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos en una próxima oportunidad de Escenario Vital. Chao, chao. Buenas noches.